Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Hoy estamos yo, Dalia, con Irma. Y vamos a hablar de dos temas bastante puntuales por los resultados del nuevo índice de percepción de la corrupción 2020. Este es un informe que publica Transparencia Internacional a nivel mundial y en Panamá el lanzamiento fue la semana pasada y los resultados son, como pueden imaginarse y esperar, no muy positivos para Panamá. La realidad es que Panamá cayó 10 posiciones en el índice cuando los comparas con el resto de los países. El índice se analizan 180 países y Panamá está de 111, con un puntaje de 35 puntos de 100. Entre menos puntos tienes, más corrupta, más percepción de la corrupción hay en tu país. 0 implica corrupción absoluta y 100 es disque transparencia total, utopía, etcétera, etcétera. No estamos ahí, por cierto. Estamos en nuestro puntaje. Nuestro puntaje es 35. Es el peor. En 2015 Panamá alcanzó su mejor puntaje con 39 y la mejor posición, que fuimos 72 de 180. Yo creo que eso tiene más que ver con que el resto de los países estaban mucho peor que ahora, que nosotros estábamos muchísimo mejor. Pero sí, en la región de América, que son 32 países, Panamá está a la par con Argentina, que desmejoró 12 posiciones en un año, lo cual es un montón, y Honduras desmejoró 11. Así que en verdad, el índice es bastante interesante cuando te pones a ver como que las cosas que analiza, tiene como varios como segmentos, por así decirlo. Es más que corrupción per se, es la percepción que tienen los ciudadanos del trabajo que tiene el Estado, ¿no? En temas de corrupción. Y no me sorprende mucho que haya bajado, pero de cierta manera uno pensaría que al pasar de los años los países deberían ir mejorando, ¿no? O por lo menos eso es lo que nosotros pensamos, que con el tiempo la corrupción se va disminuyendo, uno tiene más transparencia, etcétera. En Panamá, honestamente, sí me parece que muchas veces tenemos retrocesos, o sea, a veces como que se avanza en ciertas tareas, pero llega otro gobierno y se echa para atrás. Sí. Como y que se dice que se va a avanzar, o sea, se dice y se dice y se dice como que se van a hacer muchas cosas y a la hora de la hora pocas de estas cosas como que se concretan en verdaderas propuestas. De hecho, el presidente Nito Cortizo, él firmó un pacto de esta misma organización de Transparencia Internacional, que era como que, ay, sí, tengo este compromiso con la transparencia. No recuerdo puntualmente como que incluía, pero sí me acuerdo como que incluía como legislaciones. Ajá, era el reto por la transparencia que de hecho es elaborado por, o sea, lo elaboró en su momento la Fundación para el Desarrollo y la Libertad Ciudadana, que es como el capítulo panameño de Transparencia Internacional. Entonces era puntualmente como que justo los puntos que este informe evalúa o que trata como de plasmar de una forma que se pueda cuantificar, como que los pasaba a, ok, estas son las acciones concretas que podría tomar el gobierno. En la campaña, o sea, antes de las elecciones en 2019, todos los candidatos menos Saúl Méndez del FAD lo firmaron. O sea que Nito lo firmó y hay un documento donde dice que él va a hacer y hacer y hacer y hacer en sus primeros 100 días de gobierno. En las primeras plan de gobierno, él puso que vamos a seguir con el pacto, con lo que firmamos de Transparencia Internacional, capítulo Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya vamos a cuántos, más de un año de gobierno. Y entonces, la cosa de la legislación en corrupción es una cosa interesante porque no se le puede como echar la culpa a la pandemia. Porque justamente el reto mencionaba muchas cosas que se tenían o que se estaban plasmadas para hacer en sus primeros 3 meses, en sus primeros 4 meses. Una de las cosas, por ejemplo, que el reto da en positivo son las nominaciones a la Corte Suprema, o sea, los nombramientos a la Corte Suprema de Justicia, como las postulaciones. Ahorita se me escapa cuál es la palabra oficial que se usa para eso. Pero que se dieron de forma transparente, se siguió como que el pacto por la justicia, no se sabe como de algún vínculo muy cercano de ningún magistrado de la Corte Suprema con el gobierno, o sea, con el Ejecutivo, como que ese tipo de cosas, la gente, o sea, la Fundación por el Desarrollo de la Libertad Ciudadana le dio como un puntaje en esa parte. Pero después tiene otra cosa, como las reformas a la ley de contrataciones públicas que se quedaron súper cortas. Hay quienes dirían que incluso fue un retroceso en ciertas cosas. Y fue algo que él pifiaba mucho en campaña, ¿no? Como que no van a contratar las empresas corruptas, también hablaba muchísimo de corrupción, pero si somos sinceros, lo hemos visto en todas las campañas presidenciales,
mucha habladera de corrupción y a la hora de la hora en las acciones se quedan cortas y bueno, me parece que el índice funciona precisamente para demostrar que no estamos caminando hacia adelante, al revés, estamos echando hacia atrás en varios Sí. aspectos. Sí, o sea, no solo en ese reto en particular, sino como que tú ves el Twitter de Nito Cortizo en 2018 y era, de hecho, uno de sus slogans era como que los 10 años de corrupción e incapacidad. Y entonces se están haciendo pocas cosas concretas para verdaderamente ponerle un freno a toda como que la corrupción gubernamental que puede existir en Panamá. De hecho, diría que nada concreto, porque dime una sola legislación que haya pasado que sea específicamente anticorrupción en la Asamblea Nacional. Sí, hay alguna, si no me equivoco, hay una que eso es un buen como, para lo siguiente que dijo Anita al respecto, hay una sobre la protección de las personas que denuncian, si no me equivoco, para los funcionarios que sean denunciantes de casos de corrupción. Creo, pero eso no fue una legislación de iniciativa del Ejecutivo, sino de la bancada independiente, si no me equivoco. Y sí, bueno, Nito cuando sale como que todo esta información, o sea, estos nuevos resultados del informe, obviamente le preguntan acerca de la corrupción y él contestó en uno de sus freestyles en el micrófono, que lo agarra y empieza así a hablar, empezó a decir que el tema de la corrupción, bueno, que si tienen pruebas lo digan, porque que las personas a las que se les acusa de corrupción tienen familia y tienen hijos y que hay que tener cuidado. O sea, fue como mucho alrededor del tema. Fue básicamente como que miren, si van a denunciar, si ustedes piensan que hay corrupción, entonces díganmelo y con pruebas. Y todo el mundo, y bastantes personas como lo hemos hecho, se han denunciado bastantes cosas con bastantes pruebas, la corte dice que no hay pruebas, la Contraloría no trabaja para buscar las pruebas, y al final del día entonces la ciudadanía, o sea, tú como ciudadano no es que eres un detective y tampoco puedes ponerle un rastreador a una persona para grabarlo cuando está pidiendo la coima, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto le estás pidiendo a la ciudadanía que haga lo que tu propia administración debería estar supervisando y que no está haciendo? Y que lo siento mucho, pero si a estas alturas del juego, un año después, tú niegas que haya corrupción en tu gobierno, tú o eres un negligente de primera o es que eres cómplice, porque han habido bastantes escándalos que han comprobado, por lo menos en los medios de comunicación, que por lo menos se meritaba una investigación, que por lo menos se meritaba investigar, y de verdad investigar y buscar una lupa, o de repente, o funcionarios que, te tengo el ejemplo perfecto, el funcionario que lo agarraron en un voice note amenazando a sus subalternos diciendo que si no le daban like al presidente lo iban a votar. Esa persona sigue ahí, sigue en su puesto. Entonces, ¿qué me vas a decir a mí que tú necesitas pruebas de corrupción o necesitas pruebas de irregularidades o de malos manejos cuando tienes todas las pruebas del mundo y aún así no has decidido hacer nada? Entonces yo te puedo dar a ti el video, la prueba idónea, el cuerno del unicornio, y tú al igual tú no vas a querer verlo porque es algo que tú, uno, o no quieres ver, o dos, eres parte de y se hace el que no lo quiere ver. Esas son las únicas dos opciones que quedan a estas alturas. No, y entonces como que, bueno, la verdad es que en resumen, como que las declaraciones del presidente fueron así como que salió con de que, bueno, no se denuncia por redes sociales, sino ante el Ministerio Público. Ajá, ok. Que ojo con manchar la reputación de las personas, porque eso es lo peor que podemos hacer. Y es como que, no sé, siento que hay como, de nuevo, una desconexión total con la percepción que tiene la ciudadanía de lo que está pasando y la manera en la que se han manejado las cosas. No sé, fue como que... De hecho, nuestro programa anterior, no sé si lo vieron del podcast sin nombre, estábamos hablando de dos casos de funcionarios públicos que ellos fueron a poner una denuncia por irregularidades que vivieron de distintas formas. Entonces, si hay gente denunciando, si hay funcionarios que están alzando su voz y diciendo estoy viendo esto que es irregular, tal persona me está pidiendo coima, tal persona está haciéndole lobbying a una empresa. Entonces, ¿cómo que dónde están las pruebas? Las pruebas están ahí. Los testimonios están ahí, las fuentes están ahí. Que él se meta en Twitter y busque su timeline, que no sé si se meta en Twitter, no sé si sabe la contraseña de su Twitter, si te soy honesta, y vea que alguien se queja de corrupción y que él piensa de que, ay, pero sé que no hay ninguna prueba. Obviamente en Twitter no va a haber ninguna prueba. O de hecho sí hay, de hecho hasta en Twitter hay pruebas. Pero bueno, creo que en conclusión es una simple excusa como para no tener que hacer nada, ¿no? Decir, sí, yo voy a hacer algo cuando lleguen las pruebas. Cuando me denuncien con pruebas yo hago algo. Es como una manera de chiflar un poco diplomáticamente, pero chifiar al final, porque hay muchos casos de vuelta donde han habido muchas pruebas. Y el tema, sí, como que, no sé, en conclusión, como que el tema de la legislación anticorrupción parece que de nuevo va a quedar como que
este gobierno no va a aceptar el costo político que es, y que es real, de presentar ante la Asamblea que tu partido controla. O sea, tu partido puede pasar una legislación si se ponen todos de acuerdo. O sea, que no hay la excusa de que no, es que no tengo gobernabilidad y que no tengo no sé qué, no. Tienes ahí los diputados y los votos que necesitas. Entonces, siento que es algo que como que de nuevo no va a ser este gobierno, va a pasar al siguiente y va a ser como este arrastre que ya venimos cargando y simplemente va a seguir empeorando. Y no se trata sobre... Entonces, ¿cuál es nuestra puntuación de...? Es que eso digo, como que no se trata de un índice, se trata de que todos los días pasan cosas. No, pero creo que el índice funciona para ver que, en definitiva, los gobiernos no han hecho absolutamente nada al respecto y que el país no está mejorando y que los ciudadanos no sienten que sus autoridades le están respondiendo en el área de corrupción, que es un área de la que se habla un montón en campaña electoral. O sea, es uno de los puntos centrales, diría yo, durante una campaña electoral, hablar de la corrupción, hablar de que no haya impunidad, haber transparencia, pero bueno, todo bla, bla, bla. Ok, tenemos otro tema. Y bueno, sí, en un tema, diría que algo relacionado, en la Asamblea Nacional se siguen tratando de crear nuevos corregimientos. Sabemos que la última creación creo que fueron 10 corregimientos en Bocas del Toro, una iniciativa legislativa de el presidente del PRD, Benicio Robinson. Eso creó como bastante revuelo en medios y con la ciudadanía, y de hecho se le preguntó al presidente varias veces y todo, de por qué se están creando nuevos corregimientos, por qué en Bocas del Toro, en medio de una pandemia, con que esto se está haciendo así, o sea, cuánto dinero, como que levantó muchas preguntas. Entonces, la Asamblea, de hecho, tiene varios anteproyectos de ley que crean nuevos corregimientos y que, bueno, eso siguen avanzando como que su proceso legislativo. Ahorita mismo se está tratando un tema, es el proyecto de ley 73, que crea 6 nuevos corregimientos en la comarca de Navebuglé. Esta iniciativa legislativa fue presentada por un Cambio Democrático, Leopoldo Archibald, y ya está en agenda del Pleno. Sin embargo, esto ya fue enviado a Nito para que lo aprobara, o sea, para que como que sancionara la ley, y Nito la vetó. Entonces ahora la Asamblea está viendo si por insistencia, porque la Asamblea puede, aunque Nito no esté de acuerdo, si consiguen la cantidad de votos que necesitan, pueden aprobar la ley por insistencia, como que se sobrepasan ese control del Ejecutivo. Entonces, como que en esas están ahora. A mí en lo personal me llama la atención que ahora me gustaría ver como el sustento legal de por qué Nito vetó esta y no la anterior, o si este veto es una respuesta a como que el rechazo que creó la ley anterior. Pero sí, así que está yo más que el sustento legal de Nito, que lo quiero ver más que nada el sustento legal de crear nuevos corregimientos. Por ejemplo, estamos hablando de la comarca Navebuglé. La comarca Navebuglé tiene 70 corregimientos actualmente. La población de la comarca Navebuglé es de 213.860 personas aproximadamente. Eso hace que sean 3.055 personas por corregimiento, que es bastante poco, porque de hecho la que menos tiene, por ejemplo, personas por corregimiento es la comarca Emberá-Huaunán. Después le sigue Darién y después le sigue la comarca Navebuglé. Entonces, ¿para qué estamos creando nuevos corregimientos? Si ya eres uno de los sectores que tienen menos personas por corregimiento, vas a llegar a tener 1.000 personas por cada corregimiento. La verdad es que no me explico, y hace poco surgió el tema de cuánto nos costaban, porque también estos nuevos corregimientos, obviamente, entonces se crean nuevos corregimientos, se crea una nueva junta comunal, más dinero. Sabemos que los diputados y las juntas comunales han tenido una relación un poco tóxica para los electores, no entre ellos es una relación completamente simbiótica, pero para los electores, para los ciudadanos, los residentes, una relación tóxica la que tiene la Asamblea con las juntas comunales. Entonces, no es raro que se nos levanten las alarmas a los ciudadanos cuando nos dicen que una comarca que ya tiene pocas personas por corregimiento quiere crear más corregimientos, y cuando ya sabemos que muchas veces los diputados han utilizado las juntas comunales para desviar fondos de la Asamblea Nacional y poder utilizarlos ellos mismos con fines proselitistas, o sea, repartir cosas, reciclar dinero para de una manera en clientelar poder controlar el área, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preocupa a los ciudadanos, que estamos viendo este esquema que está sucediendo, y bueno, ya nos metieron el gol en Bocas del Toro. En cuanto al tema de los corregimientos de Bocas del Toro, también hay un componente como meramente electoral. Me acuerdo de cuando salió la noticia de Bocas del Toro en la prensa, salieron varios artículos
que hablaban sobre el corregimiento este de El Cauchero y cómo a través de todas estas, como, porque al final crear nuevos corregimientos, o sea, tú lees esas leyes y son coordenadas exactas que se mueven, o sea, se crean nuevos límites como geográficos, límites políticos, a la perdón. medida, prácticamente que se hacen a la medida de la persona que lo propone. Entonces, eso era exactamente lo que se dio a conocer con el tema del cauchero. O sea, se crearon, se anexaron corregimientos a distritos, a otros distritos. Entonces, me acuerdo que había un caso en un corregimiento en particular donde Benicio Robinson nunca gana. Y Benicio Robinson, o sea, como que ese corregimiento que se iba para Cambio Democrático, o se fue para Cambio Democrático en las últimas elecciones, hizo, o sea, como que cambió ese distrito, o sea, porque los votos de ahí se fueron a ese distrito, entonces había un alcalde de Cambio Democrático. ¿Y qué hace este nuevo corregimiento, o sea, esta nueva ley? Anexaba ese corregimiento a otro distrito que siempre era PRD y que esos votos se iban como a perder. Entonces, como que ese tipo de cosas también tienen mucho que ver con la creación de nuevos corregimientos, más allá de que hay una junta comunal, fondos para descentralización, personal en esas áreas, porque esa es otra. Tú abres una junta comunal y tienes que poner a la gente a trabajar ahí. Entonces, ¿quién va a correr para esa junta comunal? ¿Quiénes van a ser los trabajadores de esa junta comunal? O sea, todo ese tema son como proyectos de ley que al final involucran como muchos aspectos que ya de por sí, como mencionas, nos hacen como... Yo siento que esos proyectos de ley son tan serios precisamente por lo que tú dices de que involucran mover coordenadas geográficas, involucra junta comunal, involucra situaciones de circuitos electorales, o sea, involucra tantas cosas y se hace tan a la ligera en el sentido de que no se justifica cuál es la creación del corregimiento, la asamblea lo pasa porque sí, el presidente, bueno, dale, pásalo porque ese fue Benicio, entonces tú te quedas pensando, pero ¿quién está pensando con seriedad en este país? No, y de hecho tú ves la norma, o sea, tú ves la norma de cómo se crea un nuevo corregimiento y hay una comisión ¿Cuántas personas encargada. debe tener un corregimiento? Sí, sabrás. Creo que no hay como un tema de población, pero sí sé que como que hay una comisión que está encargada de verificar que se hagan los estudios demográficos, que se hagan los estudios geográficos, o sea, que no sea que estamos agarrando una montaña y estamos diciendo que la mitad para acá es un corregimiento y la mitad para acá, o sea, que como que tenga un sentido geográfico. Pero esos informes de esas comisiones no se hacen públicos, esos informes no, o sea, la ciudadanía no tiene acceso a ellos. Recuerdo con el caso del cauchero que un ciudadano estaba pidiendo a la Asamblea Nacional y al Ministerio de Gobierno que se presentara ese informe, o sea, que les dieran acceso a ese informe para ver cuáles habían sido las consultas ciudadanas, cuáles habían sido como las justificaciones reales que estaban plasmadas en papel de por qué se estaba haciendo esto. Eso está interesante. Creo que no sé si la Asamblea, este periodo o este gobierno ha aprobado algo por insistencia. Si no me equivoco, por insistencia necesitas 2/3 de la Asamblea, o sea que tendría que estar, si los cálculos no me fallan, básicamente todo el PRD y todo el Cambio Democrático de acuerdo. Así que eso también sería políticamente interesante que el partido con la mayor oposición dentro del legislativo se alíe de esa forma con el partido oficialista, sería interesante también. Así que creo que ese es un tema que hay que como que estarle chequeando constantemente. Hablaremos de esto de nuevo probablemente. Hablaremos de esto de nuevo muy seguramente. Bueno, eso fue todo por hoy, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por escucharnos en el podcast Sin Nombre, nos vemos de vuelta la otra semana. Pueden ver nuestros handles de Twitter en caso que estén viendo con video y bueno, nos pueden mandar comentarios y todo lo que quieran. Adiós, hasta luego. Chao.